Entonces, empecemos con esto de acá. Bueno, realmente es metodología de la investigación el asunto, pero claro, el curso se llama diseño de tesis porque eso es lo que se hace aquí, utilizando metodología de la investigación. ¿Y por qué eso de ahí? Porque vamos a tratar pues justamente la tesis desde el punto de vista de la investigación para poder generar un artículo. Sería bastante bueno que los mejores artículos de las mejores tesis, digámoslo así, pues puedan ser inmediatamente publicados. Eso les hace ganar muchísimos puntos en el mundo académico y puede ayudarles es un elemento muy grato en una carpeta, tan grato como tener pues un título o porque quiere decir que en realidad pueden hacer algo de investigación y de igual manera pues es mucho mejor que asistir a la conferencia, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir a un congreso, a una conferencia, pero asistir e inscribirse no tiene valor grande, pero en cambio haber publicado algo y haber enviado algo a esa conferencia, ¿no es cierto? Y que haya sido aceptada, pues definitivamente ya tiene otro valor. Bueno, listo entonces. Entonces vamos a introducir aquí un poquito los temas. Voy a mover un poco esto de aquí para acá. Listo. Se supone que va a ser pues un curso estimado más o menos en 16 horas. Son 8 sesiones, por si acaso. Entonces serían pues cuatro, son 4 semanas. En realidad no vamos a tener, si bien es una hora por clase, no es que vamos a tener 16 clases, sino es una hora de clase y la otra hora pues son cosas que se envían a que ustedes las puedan acabar en la casa. Son realmente solo 8 sesiones. Bueno, como ustedes sabrán ya, pues la idea es que puedan plantear bien su tema de tesis, ¿no es cierto? Y más concisamente, pues estoy hablando de que los objetivos de este documento, ¿no es cierto?, del proyecto que van a hacer, del proyecto de tesis, pues esté bien definido, tanto un general, que vendría a ser el título, digamos, ¿no es cierto?, como los objetivos secundarios que vendrían a ser, pues, en este tipo de tesis, como que las preguntas de investigación, ¿no? Entonces, voy a ir explicando esto lo más claro que se pueda, pero necesitamos, pues, ponernos a hacer y a escribir como para que realmente se entienda y salga bien esto de aquí, ¿no? Entonces, obviamente al terminar la tesis, ¿cómo sabemos si hemos terminado la tesis? Porque muchas veces es como que nuestro director nos dice, ya está ahí nomás, pero no debería ser así, sino el alcance debería estar bien claro en el diseño, ¿no? Si en el diseño dijo, yo solamente quedé, es como un contrato, ¿no es cierto? Yo quedé en hacer esto y llegar hasta aquí, el director no puede decir, bueno, pero saben que me gustaría que escriba esto un poquito más porque esto me va a servir para mi maestría. Estoy dando un caso, un ejemplo bastante feo, pero pónganse que sea de algo así. Ustedes tienen que hacer únicamente lo que está dentro de su alcance, de su tesis, ¿no es cierto? Y todos los productos que generen aquí, pues va a ser un artículo en el cual ustedes van a ser siempre los primeros autores. Sí, va a ser así. Y tienen que ser firmes en eso, la verdad es así. Y bueno, si es un proyecto de investigación y van a haber preguntas de investigación que digo yo, es que en las conclusiones, pues justamente de su tesis van a dar respuesta a estas preguntas. Y ahí es donde ustedes saben que han terminado con la tesis. Entonces, si están bien hechas las preguntas, ustedes sabrán qué tienen que responder o a qué tienen que responder y sabrán exactamente cuándo es que esto se terminó. De eso se trata. ¿De acuerdo? Bueno, tal vez todos tengamos una idea de lo que significa investigación, ¿de acuerdo? Pero a veces esto se mezcla porque piensan que investigar a veces es simplemente entrar al Google e investigar qué significa un término, ¿no? O sea, como que investigar es buscar. Bueno, o sea, investigar quiere decir que vamos a contribuir con algo un poquito nuevo, ¿no es cierto? Si ustedes, claro, como digo, no vamos a hacer pues un posgrado, pero definitivamente tiene que haber pues algo, una contribución relativamente nueva, ¿no es cierto? Algo que no ha hecho alguien más, una tesis que no ha hecho nadie más, no vamos a inventar una nueva teoría, ¿no es cierto? Pero de eso se trata investigar, ¿no? De crear nuevas cosas. Quiere decir que observamos algo, hicimos ciertos experimentos y logramos llegar a las conclusiones de qué es lo que pasa y por qué pasa eso de ahí, ¿sí? Y logramos escribir eso en un artículo y dar a conocer los resultados de nuestra investigación, de nuestros experimentos. Entonces no es simplemente ir a los libros a buscar algo, ¿no es cierto? No es un asunto bibliográfico. Vamos a tener una tesis, un marco teórico,
pero todo lo que se pone en el marco teórico, todas las definiciones, es simplemente para que el público que lea la tesis entienda, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de un motor eléctrico, ¿no es cierto? Pues obviamente, si alguien coge la tesis y no es del mundo automotriz, pues debe tener una mínima idea de qué estoy haciendo, de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Necesito yo esa definición, ¿de acuerdo? Pero no es que voy a coger un capítulo de un libro y voy a transcribir, ¿no es cierto? Porque de eso no se trata. Entonces no voy a poner qué es auto y cosas así que realmente suenan como de relleno. Tienen que ser definiciones que vayan al caso y que sepamos que el público que va a leer pues no sabe, ¿no es cierto? Sí, algo que realmente valga la pena, algo nuevo. Bueno, en definitiva, ¿no es cierto? Voy ya a empezar más o menos a hablar de lo que tenemos que hacer. Bueno, se dice que es un proceso sistemático, a decir sistemático que sí que tenemos que ver todo, es un proyecto, a final de cuentas es un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, a decir que es un proyecto es una serie de pasos organizados, y si es organizado, pues debemos tener muy claro dónde se comienza y dónde se termina. Eso es un proyecto, ¿no es cierto? Tiene duración, tengo un cronograma, tengo presupuesto porque tengo costos, ¿de acuerdo? Y sé que primero voy a tener este diseño, luego muy probablemente que ya sé que voy a investigar, voy a hacer ciertos experimentos, voy a tener que implementar algo, tal vez algo en la computadora, tal vez algo físico, voy a tener que instalar algún sensor, estoy divagando un poco, ¿no es cierto? Y luego esto tal vez pueda hacer nuevos experimentos, comparar y poder sacar mis conclusiones y decir, ¿saben qué? Luego de que hice este ajuste, las cosas mejoraron o no. En estos casos sí, en estos casos no, en ciertos escenarios, ¿no es cierto? Y, y luego pues ya puedo yo dar respuesta a estas preguntas que dije yo y sé que he terminado. Entonces, es este conjunto de pasos, ¿no es cierto? Se dice que es crítico porque hay que demostrar una hipótesis. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Voy a dar un ejemplo. Luego voy a hablar de esto mucho más, ¿no? Pero hipótesis quiere decir pues algún supuesto que yo tengo, ¿no? Algo que a mí se me ocurre que podría ser verdad. Bueno, pues simplemente hagamos de cuenta que mi investigación es acerca de algo que contamina, ¿no? Entonces, quiero justamente demostrar de que si esto químico, ¿no es cierto?, es un contaminante. ¿Y por qué? Porque yo tengo la impresión de que es así. Entonces, mi hipótesis es de que es así. Y que yo quiero demostrar de que eso es así. Es algo que yo quiero demostrar, ¿no es cierto? Ese supuesto, esa corazonada, si ustedes quieren decir, ¿no es cierto? Pero esto puede ser solo y únicamente luego de que yo leí bastante, ¿no? Si yo estoy hablando de motores eléctricos, se supone que yo estoy bien empapado del asunto, ¿de acuerdo? Y que me leí muchas cosas, sí, muchos artículos al respecto, no será infinito, y que ahora sí ya se me ocurrió, pues, una pregunta que no está respondida en los artículos que yo leí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no va a ser una hipótesis tan simple como decir el motor eléctrico contamina menos que uno de combustible fósil. O sea, me parece que es obvio y capaz que a alguien se le ocurrió eso, ¿no es cierto? Pero solamente leyendo y enterándome del estado del arte me di cuenta de que eso ya fue respondido hace tiempos, por ejemplo. Entonces, primero necesito leerme bien como para que se me ocurra una buena hipótesis y un buen tema de investigación. ¿Por qué quiero investigar esto de acá? Porque muy probablemente no encontré la respuesta donde yo estuve leyendo, ¿no es cierto? Sí, por eso se me ocurre investigar eso de ahí. Bueno, es metódico, claro, sigue una metodología, ya decíamos que sigue un orden, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar ciertos métodos que ya existen, otra vez crear uno nuevo. En este caso no vamos a crear uno nuevo, vamos a utilizar algo que ya existe. Tenemos que hacer siempre referencia de qué libro, de qué autores, ¿no es cierto?, el método que estamos yendo a utilizar. Es empírico justamente porque nos basamos en la experiencia. Vamos a experimentar, vamos a hacer las cosas de forma cuantitativa, ¿no? Porque somos ingenieros. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que vamos a medir cosas y vamos a hacer experimentos. El experimento va a ser con el dispositivo, sin el dispositivo, ¿no es cierto? Se me ocurre una serie de experimentos para poder verificar, para poder demostrar esta cosa, ¿no es cierto? Y en base a los resultados, a la experiencia que yo pongo ahí, a lo que estoy observando, ¿no es cierto? Voy a poder dar una respuesta y voy a decir, es verdad. Entonces, sin experimentos, sin haber implementado algo, es muy difícil que hagamos una investigación del tipo de ingeniería. Sí, porque pues, existe otro tipo de investigación donde yo puedo meterme a una cárcel y tratar de vivir con ellos, ¿no es cierto?, de convivir un poco y de ver los traumas que tienen y luego hacer un informe de mi punto de vista de cómo es que la gente
no mejora sus condiciones de vida luego de salir de ahí, pero realmente nunca medí nada, ¿no es cierto? Entonces eso obviamente nosotros no vamos a hacer cosas cuantitativas, con números, ¿no? Bueno, entonces tenemos esos dos enfoques, ¿no? Y tenemos que separar bien las cosas. Por supuesto que desde el punto de vista de ingeniería nos interesa solamente lo cuantitativo, es así de simple. Pero quiere decir que vamos a utilizar estadística. Entonces, todos deben ser capaces de tener pues los principios básicos de estadística. Y si realmente no los tienen, pues voy a tener que mandarles a leer un poco, porque sin eso de ahí no hay mucho que se pueda hacer. Y cuando digo algo de estadística no es simplemente poder sacar una media aritmética, ¿no es cierto? O poder contar, sino me estoy refiriendo de que muy probablemente dependerá de qué tanto es el alcance, ¿no es cierto?, de la tesis, pues vamos a tener que aceptar o rechazar una hipótesis estadísticamente. ¿A qué me refiero con esto de acá? Resulta que yo implemento una mejora en algo y luego de implementar la mejora obtengo no sé, pues una mejora en una medida del 5% y digo, ven, hay una mejora del 5%. Y alguien me dice, bueno, ¿y eso es bueno o no tan bueno? Yo digo, ya, pero es que es más. Bueno, lo que pasa es que tenemos que decir que es estadísticamente, ¿no es cierto? Sí, estadísticamente representativo ese resultado. Entonces eso tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Aceptar esa hipótesis, o sea, decir realmente yo tenía la impresión de que iba a haber una mejora, puedo decir que hubo o no hubo. Mi hipótesis era de que sí había la mejora, ¿no es cierto? La puedo aceptar sí o no. No basta con que salga algo más o algo menos, sino que tiene que ser estadísticamente representativo. Entonces yo debería suponer que ustedes tienen ya las bases, por lo menos para llegar a hacer una pequeña prueba de hipótesis en estadística. Si realmente no es así, me lo pueden hacer saber, a ver si en una de estas clases de aquí puedo darme una media hora de mi tiempo para poder explicarles un poco de eso ahí o recordarles un poco, porque muy probablemente eh, alguien sí sepa, sino que no lo recuerda. ¿Sí? Y bueno, cualitativo viene a ser simplemente pues en base a significados, no números, ¿no es cierto? Un ejemplo cualitativo, yo que sé, soy pues yo que sé, soy un historiador, ¿de acuerdo? Y yo quiero demostrar que tal cultura, ¿no es cierto?, hace 3000 años, pues ya utilizaba herramientas de metal, ¿de acuerdo? Yo no tengo control absoluto ni mínimo sobre los experimentos. Yo no puedo coger una máquina del tiempo y regresar atrás. Yo no puedo construir un simulador donde yo pueda hacer experimentos y ver si en realidad fue así o no, sino lo único que me queda es ir a los libros y ponerme a investigar por aquí y por allá y pasar algunos años a ver si yo logro encontrar algún indicio, alguna excavación, alguna cosa así que me diga si en realidad eso ocurrió o no, ¿no es cierto? Y voy a tener, para dar fruto a nuevas teorías y recién ahí tal vez yo pueda plantearme una hipótesis del estilo cuantitativo, ¿no? O sea, no me importan los números ahí. El número no es que, por poner un número nada más, ¿no es cierto? ¿Qué factores influían en la mala calidad de vida hace 3000 años? ¿De acuerdo? Y donde tengo que citar los factores y poner números y probar estadísticamente que había esa relación entre tales o cuales variables. ¿De acuerdo? O sea, a nosotros nos importan los números. Tenemos que medir algo porque si no medimos algo, pues no estamos haciendo una investigación del tipo de ingeniería, a final de cuentas. Sí, no creo que ninguno de sus temas tenga que ver con entrevistar a personas y luego hacer un artículo de opinión sobre el punto de vista o simplemente la impresión que tienen las personas acerca de los vehículos eléctricos. Yo no creo que sea eso, ¿no es cierto? Si fuera así, sería cualitativo. ¿No es cierto? No vamos a expresar ningún número ahí y no tenemos que saber absolutamente nada de estadística, sino sería casi, pues, casi que del tipo cualitativo, por no decir completamente, ¿no es cierto? Por ahí algún número asomará, pero no es en esencia eso. En ingeniería necesitamos realmente tener medidas. Bueno, ambos comparten aspectos, claro, observación de fenómenos, por supuesto, ¿no es cierto? Sino de qué aprendemos, de dónde sacamos las conclusiones y no observamos nada.
sino que en un caso, bueno, puedo yo hacer experimentos, en el otro caso no, ¿no es cierto? Establecer suposiciones, esto quiere decir formular hipótesis, ¿no es cierto? A mí me late de que algo es mejor que esto otro de aquí, ¿no es cierto? Que si yo agrego tal componente va a haber una mejora, va a haber un incremento, una disminución en algún valor. Esa es la suposición que tengo, que yo no encontré en la literatura, ¿no es cierto? Y que me interesa a mí averiguar. Por lo tanto, voy a hacer una serie de experimentos para ver si es verdad. Eso es una hipótesis. Demostrar su veracidad, por supuesto, ya quedamos en base a análisis. Y análisis estadístico sería, ¿no es cierto? En base a números, a decir, me salió este número antes y después, y resulta que ahora, pues, ya estamos 26 personas. Resulta, pues, que estadísticamente ese número representa un incremento, ¿no es cierto? Que es aceptable. Y bueno, luego de esto, proponer nuevas observaciones y suposiciones. Claro, la misma cosa, ¿no? Una vez de que terminamos de esto, por eso decía que es muy importante definir el alcance, puede ser que a su director se les ocurra seguir el camino y no acabar nunca, ¿no? Incluso si ustedes hicieron un doctorado de 5 o 6 años, es como que nunca se acabara, porque el momento que se llega al final, pues da cuenta que uno puede seguir investigando más cosas, porque el reto que uno contesta unas preguntas, nacen más preguntas, ¿no? Entonces esto va a pasar siempre, pero hay que definir bien el alcance para que ese tipo de cosas pues no pase. Así que recuerden que su diseño de tesis es importantísimo porque viene a ser su contrato. Yo sé que a tanto la universidad como al director como a ustedes les interesa salir pronto, pero necesitamos que el contrato esté cumplido. ¿Sí? Entonces, el contrato es decirme, usted en 6 meses me garantizó, y a tal costo me garantizó que iba a cumplirme con esto de aquí, me iba a implementar en computador un programa, alguna cosa así, ¿no es cierto? Y eso que usted me prometió pues tiene que haberse terminado para decirle que ya terminó su tesis y que usted pueda presentar. Caso contrario, pues ni siquiera haga el intento. ¿Sí? Bueno, aquí un poco más de diferencias de lo que estaba hablando. Eh, en cuanto a lo cuantitativo, pues claro, es más objetivo, el otro es más subjetivo por las razones que ya puse antes. Obviamente va a haber más precisión el uno, estamos hablando de números, ¿no es cierto? Y diremos con qué grado de precisión queremos saber si en realidad se demuestra lo que queríamos. El uno es deductivo, el otro es inductivo. ¿Qué es deductivo? Bueno, deductivo es que cojo de algo muy genérico y voy a algo muy específico, ¿no es cierto? Como justamente porque soy preciso, en el caso de los números, ¿no es cierto? Quiero ser súper puntual, ¿no es cierto? Tengo una idea muy general, pero yo quiero acotar bastante, muy acotado eso de ahí, ¿no es cierto? Para llegar a un valor muy específico, ¿no es cierto? En cambio, en el otro es algo muy diferente. En el otro puede ser de que yo en mi investigación me reuní con una sola persona, sí, y esa persona de ahí tuvo ciertos traumas en la infancia y yo quiero simplemente saber su opinión acerca de qué fue lo que le pasó y en base a eso pues hacer mis teorías, sí, sacar ciertas conclusiones que tal vez todavía ni siquiera he logrado comprobar, pero claro, es importante igual, ¿no es cierto? Pero cogí de una sola persona y tendí a generalizar y decir que porque le pasó a esta persona aquí, muy probablemente es algo que le pueda pasar a todos. Sí, me da una pista de que eso es lo que le está pasando al resto. En cambio, que en nuestro enfoque de cuantitativo de ingeniería, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos definir primeramente una muestra representativa. Si vamos a sacar pues, un resultado general, necesitamos que esa muestra sea lo suficientemente grande, ¿no es cierto? Pues la misma cuestión, ¿no? Hagamos de cuenta que estoy hablando de clima y estoy averiguando sobre los factores que influyen en la lluvia. Muy, muy mal ejemplo, pero bueno, yo necesito un mínimo número de días, o sí, o tal vez un mínimo periodo, ¿no es cierto? Tiene que ser el reporte de clima por lo menos cada hora, porque cada 5 horas ya no me sirve. Entonces, los datos que yo tengo, ¿no es cierto?, tienen que ser representativos de la población que estoy examinando, ¿no es cierto? Si mi población es, por ejemplo, de estudiantes de la universidad y voy a investigar cierto aspecto de ellos, necesito que la muestra sea lo suficientemente. Hay fórmulas para sacar eso, obviamente, ese tamaño de muestra, pero digo, por lo menos que sean 100 estudiantes
Y para que no sea sesgado, necesito que sean de muchas facultades, porque si saco todos los 100 de una facultad que tiene una realidad diferente que la otra, ya no es muestra representativa. Y eso tenemos que nosotros siempre considerar cuando estamos hablando algo de cuantitativo. En cambio, con el otro cualitativo, como digo, puede ser que de una sola persona tienda yo a generalizar. En cambio, como el otro es al revés, pues necesito yo que la muestra sea representativa. Eso de los tamaños de muestra y de lo que les estoy hablando les explicaré con muchísima más paciencia después. Yo todavía no sé exactamente qué temas tienen. O sea, puedo tener yo una idea, pero me imagino que incluso ustedes también solamente tienen la idea y nada más. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que vayamos pues chequeando todos esos puntos de ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Decía en el uno prácticamente hay una secuencia, que es lo que nos interesa a nosotros, y un estudio tipo cualitativo pues no tiene una secuencia, puede ser de que me tarde muy poco, que me tarde mucho, que aparezca la respuesta en medio de, no tuve yo que escoger la muestra, implementar código en computadora o instalar dispositivos sensores, luego de eso realizar un- una serie de experimentos, luego de eso tengo ciertos resultados y resulta que todavía como que me da una pista de algo, pero me falta algo más, vuelvo a hacer más experimentos y luego de eso de ahí reporto los resultados y saco mis conclusiones, ¿no es cierto? En el otro pues realmente es muy abierto y no vamos a tener esa serie de pasos. Por suerte nosotros sí vamos a tener esa serie de pasos y esa serie de pasos tiene que estar bien puesta también en el diseño de tesis. Sí, muy bien fundamentado. Bueno, y como siempre el uno tiene que ver con estadística, el otro no. Acá podemos medir con números los fenómenos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y en el otro caso, pues simplemente no es así. Y bueno, pues claro, puede haber una combinación de los dos. Puede ser que comience con algo cualitativo que solamente me ayude a establecer mi hipótesis y luego quiera hacer experimentos, ¿no? O sea, puede ser de que yo me vaya a la selva y pueda estar por un tiempo observando a una manada de, yo que sé que hay por allá, ¿de acuerdo? De algún animal. Y resulta que luego de eso, pues empiezo a observar cierto comportamiento de ellos y hasta ahí llega mi estudio cualitativo, donde yo reporto el comportamiento y todo lo demás. Y ahí me nace, pues justamente la hipótesis de que es por la alimentación que tienen, de que ellos se comportan de cierta manera. Entonces luego tal vez podría yo tener esos animales en cautiverio y realizar una serie de experimentos justamente dándoles a una muestra representativa de ellos un tipo de alimento y a otra muestra otro alimento y ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Y ir cambiando y luego con números pues demostrar justamente de que tanto porcentaje, ¿no es cierto?, tuvo estos resultados y por lo tanto eh, tuvimos pues esta reacción de aquí. Entonces, espero que más o menos se entienda cuál es la diferencia del uno con el otro, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco pues de este proceso, cómo es que vamos a establecer incluso nuestra tesis, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fases que vamos a hacer? Entonces, como les digo, yo también no sé exactamente cuáles son los temas que tienen, pero en forma general, pues tenemos, en este momento tenemos solo una idea. Y ustedes van a ver que siempre en el caso, pues siempre en el caso de una tesis, ¿no es cierto? Y de cualquier proyecto de investigación, yo tengo siempre esta definición o planteamiento de problema y me dicen, bueno, ¿y qué es eso, no? Y prácticamente tiene que ver con los antecedentes. Bueno, es la misma cuestión. Voy a dar un ejemplo. Hagamos de cuenta de que yo quiero estudiar justamente qué tanto es que contamina cierto combustible, ¿de acuerdo? Por alguna razón. Entonces, justamente ahí está, pues, ¿no es cierto? El problema. Voy a estar de antecedentes de que realmente empezaré con una introducción diciendo que ha habido pues un incremento en la contaminación que se da principalmente por los vehículos, que se da por este tipo de combustible, porque así lo puedo encontrar yo en tal y cual artículo, porque siempre hay que citar quién dijo eso, ¿no es cierto? Y en base a estos problemas que tengo, pues tengo yo la intención de mejorar eso de ahí, ¿no es cierto? O de dar a conocer al público de que realmente es algún componente químico de ese combustible lo que está haciendo esto de aquí. Es solamente una idea muy vaga, ¿no es cierto? Entonces se viene a hacer ese planteamiento de problema. Y es justamente lo que tengo que hacer después, es leer mucha literatura para enterarme del porqué de las cosas.
porque puede ser de que este problema ya esté resuelto, de que alguien ya haya dado pistas de todo, ¿no es cierto? Y junto con esta revisión de literatura van a aparecer ciertos términos que la persona que lea mi tesis no va a tener la menor idea de qué estoy hablando. Y solo y únicamente de esos términos voy a poner un marco teórico. El marco teórico no es un relleno, no voy a poner todo el capítulo del libro, sino solo aquellos términos que yo sé que la persona no va a entender o que es importante que sepa. Es importante que sepa esta teoría, porque si no sabe esta teoría, no me va a entender nada de la tesis, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo tengo que poner eso. Bueno, luego de eso de ahí, pues voy a definir el alcance. Entonces, casi que hasta aquí, bueno, hasta el siguiente paso, llegaríamos hasta el diseño, ¿no es cierto? Entonces, en el alcance de aquí yo voy a decir, bueno, a ver, listo, entonces, yo lo que voy a prometer hacer acá, obviamente, claro, voy a revisar literatura, hagamos de cuenta que mi intención es desarrollar un programa de computadora, otro ejemplo vago, ¿no es cierto? Yo prometo desarrollar tales funcionalidades de programa, ¿de acuerdo? Que lo que hace es conectarse a los sensores de un vehículo y poder medir tal cosa, ¿sí? De acuerdo. Entonces yo prometo esto y esto de acá, eso es lo que yo estoy prometiendo hacer, no puedo hacer nada más que eso de ahí porque si no ya se me sale del tiempo que yo tengo establecido, ¿no es cierto? Y junto con esto de aquí pues voy a elaborar justamente mi hipótesis. Entonces cuando estoy hablando de hipótesis recuerden que es algo que a mí pues se me ocurre que pueda ser verdad, ¿no es cierto? Resulta que el programa de computadora que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, es mucho más preciso que otro que existe. Sí, eso es lo que yo quiero demostrar. Esa es mi hipótesis justamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué preguntas de investigación puedo tener ahí? Bueno, a ver, principalmente, o sea, ¿qué software? A ver, antes de eso, eh, es lo suficientemente preciso, ¿no es cierto? Los datos que me da los softwares comerciales actualmente, ¿no es cierto? Luego podría ser, bueno, ¿por qué razón creemos que no es tan preciso? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que produce eso de ahí? ¿Qué factores son los que hacen ahí? ¿Es un problema de los sensores? ¿Es un problema del software? O sea, ¿qué es? ¿No es cierto? Luego otra pregunta más que tenía yo, tendría que responder, ¿no es cierto? Es, bueno, ok, es posible, a ver, ¿qué tipo de software existe en el mercado? ¿No es cierto? Capaz que simplemente es el que tengo yo. ¿Qué software está disponible en el mercado que pueda hacer algo parecido? Y resulta que en toda la literatura que yo leo, ¿no es cierto? Me di cuenta que en realidad yo puedo colaborar con algo que es mucho mejor, o sea, hay algo que está faltando por ahí, ¿no es cierto? Entonces, es posible implementar esta nueva característica en el software, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, mi hipótesis, justamente lo que a mí se me ocurre que es verdad, es que justamente si hay cómo, si no, no lo hiciera, ¿no es cierto? Sí, tengo que responder estas preguntas justamente para demostrar mi hipótesis. Respondo las preguntas para demostrar la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, a veces yo puedo coger la tesis y plantearlo como una hipótesis, que sería lo que quiero demostrar, o lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Lo que quiero diseñar. Y las preguntas, que es el, bueno, ¿y por qué quiero hacer esto, no es cierto? Entonces, cuando están contestadas todas las preguntas o cuando está demostrada que puede ser aceptada o rechazada la hipótesis, que se acabó la investigación de ustedes, esta pequeña investigación. Entonces, luego de que ya tengo todo eso de ahí, pues ya puedo simplemente ya diseñar todo en la investigación, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, bueno, a ver, necesito para esto tales cosas, necesito un equipo de desarrolladores, un equipo de mecánicos, necesito tener uno o dos autos con estas prestaciones de aquí, ¿no es cierto? Voy a demorarme 6 meses. ¿Cuáles van a ser las tareas? Las tareas va a ser primero, bueno, realmente leer bien la literatura primero, hacer unas pruebas, implementar tal funcionalidad con 3 softwares diferentes, probar con 2 tipos de sensores, ¿de acuerdo? Y todo lo demás. Y ahí tengo ya todo mi plan y puedo decir, bueno, realmente para esto de acá sí me voy a demorar solo los 6 meses y al cabo de esto de acá voy a poder terminar y dar respuestas a esas preguntas y demostrar si mi hipótesis es verdadera o no. Entonces hasta aquí llegaría el diseño, ¿sí? Pero como nosotros, si bien vamos a hacer el diseño, tenemos que estar seguros de que se pueda hacer todo lo demás, porque ustedes no solo se van a quedar en el diseño. Claro, yo podría darles solo hasta aquí ya, pero francamente, si no pensamos en lo que viene, puede ser que nunca podamos hacer nada. Entonces, ¿cuál sería la idea, no? La idea sería, bueno, pues, ok, necesito seleccionar una muestra. ¿Por qué? Porque voy a necesitar datos. Si yo iba a hacer una investigación y ahí voy a necesitar conductores, ¿de acuerdo? Para demostrar algo. Y resulta que mi tamaño de la muestra es mínimo 30 conductores. Bueno, voy a ser capaz de poder tener esos 30.
y que sean aleatorios, no todos que sean conocidos míos y que muy probablemente utilizan el mismo tipo de artículo y donde voy a sacar conclusiones erradas. Sí, entonces si estoy seguro de que puedo yo obtener esa muestra, pues entonces sigamos con el proyecto, si no, no. Entonces tengo que estar seguro de que esto voy a poder yo, porque si no voy a poder, pues la verdad no debería hacer ese diseño de tesis. Voy a poder recolectar los datos. Justo después de eso, pues ya voy a recolectar los datos, ¿no? Pero en la mitad de esto de aquí es donde nosotros como ingenieros vamos a necesitar pues hacer cierta tarea manual, ¿no es cierto? Cierta tarea manual o puede ser en un simulador o como sea. Porque claro, si implementamos alguna mejora, digamos que la tesis sea no solamente describir lo que pasó a esa muestra, sino voy a implementar una mejora de alguna cosa, ¿no es cierto? Los datos que van a ser datos antes de implementar la mejora y luego va a tener datos después de implementar. Entonces, justamente esa implementación no está metida aquí, pero acá tendríamos ese paso extra que sería justamente implementar alguna cosa que a muchos pues les va a, creo que van a necesitar, ¿no es cierto? Y les puede dar algún dolor de cabeza. Entonces voy a poder implementar eso. No voy a tener que contratar a alguien más. O capaz que nunca voy a tener datos para eso. Simplemente cogí y puse mi diseño de tesis porque sonaba bonito a que me aprueben rápido, pero la verdad ni siquiera sé de dónde voy a sacar los datos. ¿Será posible o no? Bueno, entonces eso hay que pensarle bien, ¿no? Y bueno, al momento que tenemos los datos, si se trata de una comparación de un antes y un después, como les decía, posiblemente sería cosa de analizarles y con estadística saber si puedo aprobar, aceptar o rechazar esa hipótesis. Y en el caso de que, me imagino que sí vamos a poder aceptarla, pero solo bajo ciertas condiciones, sí. Mm, un ejemplo tal vez no muy efectivo, pero resulta que mi mejora solamente sirve en días lluviosos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, no es que no valga para nada, vale para algo, pero tengo que citarle una tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que poner las ventajas y las desventajas de mi método. Tiene que ser así. Y finalmente, pues podré o coger todo lo que he dicho aquí, pues y elaborar ya un resultado. Y en el resultado que tiene que estar la respuesta a las preguntas de investigación, ¿sí? Y por supuesto, pues en las conclusiones poner si acepto o rechazo la hipótesis, por qué, bajo qué parámetros, en qué escenarios se acepta, en unos en los que vale, en otros en los que no vale, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí yo he terminado ya mi investigación. Entonces, de eso se trata. Bueno, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Entonces, hagamos de cuenta que estoy hablando de contaminación. Esa es la idea que tengo. Me interesa investigar sobre eso de ahí. He leído sobre eso de ahí, tengo algunas ideas muy vagas en mi mente, unas preguntas muy vagas en la mente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿por qué me interesa eso de ahí? Ahí viene el asunto de los antecedentes, ¿no? ¿Por qué me interesa? ¿Qué problema hay? ¿No es cierto? Evidentemente es un problema. Se puede decir, ¿saben qué? En los últimos, típico introducción, en los últimos años se ha incrementado los índices de contaminación en tal lugar, ¿no es cierto? Y sacamos, ¿de dónde sacamos los datos? Ah, miren, esta estadística saqué de este sitio web, de aquí otro lado más, ¿no es cierto? Y al parecer, bueno, mencionan que es porque se da por estas razones, ¿de acuerdo? Tal vez el problema de los talleres donde se hace, una idea muy vaga, ¿no es cierto? Y ahí definimos todo el problema, ¿no es cierto? Y nos empiezan a aparecer ciertas preguntas ya. Entonces la siguiente fase sería, bueno, hey, eso está muy bien, pero ¿será que esto ya se investigó antes? Es obvio. Alguien debe haberlo investigado antes. Entonces tengo que ir a leer literatura, ¿no es cierto? Entonces me pongo a leer artículos que sean de origen científico. ¿Por qué? Porque si voy al diario a leer la opinión de alguien, es solo la opinión de alguien, no me sirve de nada. Necesito ir a ver un artículo donde me dé una explicación del por qué pasa eso de ahí, que parece que es una persona estudiada que es de la rama, ¿no es cierto? De ahí, y no simplemente está dando su opinión, sino lo demostró ya con datos. Él ya hizo su tesis antes, o ya escribió su artículo antes. Debe haber alguna razón por la cual lo dice, ¿no es cierto? Entonces, luego de que yo he leído bien eso de ahí, la literatura, ¿no es cierto? Me van a venir ya preguntas, ¿no es cierto? Se me vienen preguntas de investigación, a ver, pero yo leí mucho, pero hay ciertas cosas que todavía no me cuadran bien. Y yo tengo la impresión de que aquí en Cuenca funciona diferente, porque claro, en el contexto de allá, del país donde yo leí, es normal porque allá se dan tal o cual cosa, pero yo creo que aquí es diferente y me interesa investigar sobre el tema y me interesa hacer cierta serie de experimentos y me late a mí, ¿no es cierto? Tengo la hipótesis de que si yo instalo este sistema de ventilación acá, pues todo se va a resolver.
¿de acuerdo? Y es más, capaz que se me ocurre que realmente era otro factor y que, o mejor aún, que nunca hay la contaminación tal que decían ellos, que realmente se trata de otra cosa más, realmente están exagerando, yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces tengo una serie de preguntas y tengo mi corazonada de cuál puede ser la respuesta. Las preguntas son las preguntas de investigación y esa corazonada de cuál puede ser la respuesta es mi hipótesis, lo que yo voy a demostrar, si ha sido cierto o no va a ser cierto. Esa es la hipótesis. Entonces yo defino pues este alcance de acá, ¿no es cierto? Defino el alcance, digo, bueno, entonces ahora sí que sé de qué voy a investigar, ¿no es cierto? Este, voy a poner que necesito hacer pues mi tesis de 6 meses, ¿de acuerdo? Donde obvio, primero voy a tener que empaparme del asunto, leer el tema, probar ciertas cosas, ¿de acuerdo? Luego voy a tener que tal vez comprar ciertas cosas, luego voy a tener que instalar ciertas cosas, todo eso me va a tomar tiempo, luego voy a hacer una serie de experimentos, voy a recolectar datos con una muestra lo suficientemente grande y válida y aleatoria, ¿no es cierto? O sea, aleatoria quiere decir que no ha sido pues donde yo seleccione estratégicamente las cosas a que le den la razón a mi hipótesis, ¿no es cierto? Sino que cogí al azar y de ahí pues aleatorio quiere decir al azar, ¿no es cierto? Y de ahí voy a poder sacar mis datos. Entonces, extraigo datos antes de implementar el sistema de ventilación y luego datos después de implementarlos para ver si ha habido algún cambio o no, ¿no es cierto? Y todo ese alcance de ahí yo ya lo puedo poner en el diseño y sé cuánto me voy a demorar y si realmente qué voy a necesitar y si voy realmente a poder acabar, ¿no es cierto? De eso se trata esto de acá. Entonces, luego de que tengo eso de ahí, pues ya puedo hacer mi diseño. Así es, ¿no es cierto? Tengo mi diseño donde está incluidos los objetivos. El objetivo es un verbo, ¿no es cierto? Determinar si la instalación de un sistema de ventilación en tales lugares, ¿no es cierto?, puede ayudar a reducir el problema de contaminación que se dice que existe en tales talleres. Claro, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Los objetivos específicos, pues tengo yo mis preguntas, ¿no es cierto? Tenía las preguntas de investigación, entonces, objetivo específico es, bueno, pues, averiguar sobre sistemas, bueno, sobre métodos que existan para, a ver, antes de eso incluso, evaluar si es que los niveles de contaminación que existen, porque puede ser que el problema ni siquiera exista, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Porque la pregunta era, ¿cuál es es verdad que existe contaminación en estos lugares? ¿De qué depende? ¿Es verdad? ¿No es cierto? Es como una pregunta, pero en términos de objetivo específico sería, bueno, determinar si realmente es así. Sí, prácticamente las preguntas de investigación vienen a hacer los objetivos específicos y no necesitamos más que dos o tres. El siguiente objetivo específico sería justamente determinar qué sistemas o qué métodos o qué técnicas ayudan a reducir la contaminación de estas cosas de aquí. Porque la pregunta era, ¿cuáles son las alternativas que existen, ¿no es cierto?, en el estado del arte, en otros países, lo que sea, para poder atacar este problema de aquí. Sí. Y la siguiente pregunta de investigación que va a haber va a ser, obviamente, eh, ¿fue posible, ¿no es cierto? ¿Es posible realmente reducir con un sistema de ventilación la contaminación en tal lugar? Entonces va a haber un objetivo que sea justamente determinar si es posible reducir en tanto por ciento, ¿no es cierto? Por ejemplo, siendo más específicos, la contaminación en estos talleres luego de implementar eh, una de las alternativas que se menciona anteriormente. Y listo, y ahí están, ¿no es cierto? Las tres preguntas las convertí en objetivos específicos, ¿no es cierto? Y a final de cuentas, la hipótesis que yo tenía me ayudó a formular pues este objetivo general, que es determinar si es verdad o no es verdad. Y el título de la tesis viene con el objetivo general, ¿no es cierto? Sí, porque ahí va a decir implementación y evaluación de alternativas, no sé, de ventilación para poder resolver los sistemas de contaminación y no sé qué cosa así. Simplemente es otra forma de describirlo, ¿no es cierto? Entonces, todo está ligado. Ustedes, bueno, ¿no? El título, los objetivos, bien sea general o específicos, las preguntas de investigación y la hipótesis, todo da vueltas por ahí. Es solamente una diferente forma de describirlo. Pero si ya está hecho eso de ahí, pues ya suena a investigación. Sí, probablemente porque puede haber personas que en el tema digan instalación de un sistema de ventilación. Punto. No dice para qué ni por qué. Problema. Y uno va a leer los antecedentes ahí y le digo porque he cogido tesis y no habla nada del por qué vamos a hacer eso, qué problema había antes.
sino cogen y se copian un capítulo de un libro y en el problema están mezclando definiciones, diciendo qué es ventilación, qué es no sé qué, y nunca hablaron de cuál es el problema, por qué voy a hacer esto. O sea, el problema tiene que decirme por qué esta investigación es importante, en qué estoy contribuyendo, ¿no es cierto? A ver, pero ¿y por qué se te ocurrió esto? ¿Qué resuelves con esto de aquí? Puede ser, a veces, muchas veces en la parte del problema van cosas sociales o bueno, que involucran muchas personas, sí, a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces es un problema recurrente que no es a una persona, ¿no? El problema no es resolver mi desayuno de la mañana, ¿no es cierto? Sino muy probablemente la alimentación de la serie de niños en toda la ciudad, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar justificado por qué es relevante mi tema de tesis. Eso es el problema. Entonces, básicamente en el documento, perdón que hable mucho, pero bueno, en el documento empezamos con un título, empezamos con antecedentes, que es el problema. Vamos a ir con el objetivo general, que es porque ya leímos bien la literatura, ¿no es cierto? Leímos bien la literatura y por lo tanto ya sabemos cuáles son las preguntas de investigación y la hipótesis que tengo, la posible respuesta. Entonces, con esto de aquí pongo el objetivo general, objetivos específicos, ¿no es cierto? Luego tengo que poner cierto marco teórico y literatura, ¿no es cierto? Entonces, primero digo, bueno, estas definiciones no va a conocer la gente y son importantes que las sepan y pongo un poco de teoría respondiendo a eso para que digan, ah, ok, ahora sí, luego de que la persona lee esto de aquí, va a entender el resto de mi diseño de tesis, el resto de mi tesis. Y luego de eso de ahí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner ahora sí trabajos relacionados, ¿no es cierto? Me leí para que estén seguros de que sí investigué bien, ¿no es cierto? Investigar en el sentido de buscar. Tengo estos 10 artículos que me leí y muy probablemente yo solamente utilice uno solo para mi tesis, pero cogí, leí los 10 y de ahí selecciono el que más se parece a mi trabajo y lo que voy a aumentar de eso de ahí es que este señor lo hizo en España, donde tal cosa pasa, y yo voy a implementar eso de aquí, de allá, aquí en Cuenca, haciéndole este pequeño cambio. Y eso ya es una contribución, y esa contribución ya puede ser publicada. No sé si me explico. De eso se trata el hacer la investigación de aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, acá están unos ejemplos, nomás puntos de investigación. Dice que provoca, puede ser muchas más, puede ser más, pero realmente con dos o tres, la verdad es que estamos bien. ¿Qué provoca esta comunicación? ¿Qué alternativas hay para disminuirla? ¿Qué éxito ha generado en otros lugares? Claro, porque leí la literatura. ¿Cómo se puede implementar uno de ellas? Y si es posible implementar, voy a seleccionar solo una para implementar. Esto no voy a coger, resulta que hay 20 y voy a implementar las 20, voy a hacer los experimentos con las 20 para ver cuál es la mejor. No tengo todo el tiempo del mundo para hacer eso de ahí, ni siquiera en los 5 años voy a acabar. Tengo que seleccionar una sola basándome en qué es la más barata, en qué es del segundo lo que he leído, la que más se usa, la que más éxito tiene, la que tal cosa así, ¿no es cierto? Tengo que justificar bien por qué seleccioné esa de ahí. Y luego voy a comparar, pues, ¿no es cierto? Claro, antes de la solución que di, después de la solución que di, a ver si realmente hubo una disminución o algo así, ¿no? Ventajas y desventajas. Y digo, bueno, esta, la mía, la que puse yo, la que inventé, la que implementé, es mejor a lo que estaba antes, pero solamente, como yo decía, ese ejemplo raro, en días lluviosos. Bueno, puede ser solamente en este tipo de motores, solamente en este tipo de talleres, solamente en este tipo de cosas sirve, ¿no es cierto? La desventaja es que encarece el costo de manutención, de lo que sea. Cuando no hay desventajas, sí, y cuando no hay críticas a lo que hemos hecho, más que seguro que la investigación o no terminó o estamos ocultando información. Siempre tiene que haber una desventaja, no puede ser. Cuando ustedes seleccionan dos alternativas, dicen, bueno, esta es mejor que esta sirve en este campo mejor que la otra en este otro escenario, pero decir que es infalible, pues entonces, ¿para qué existen otras alternativas, no es cierto? Bueno, bueno, la siguiente parte que estamos hablando acá, igualmente, ¿no es cierto? Si veníamos ya, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan el plan acá de la fase, ¿no es cierto? Ya teníamos la hipótesis, ya habíamos desarrollado el diseño, veníamos justamente a la parte de la muestra y ya de los datos, ¿no? Entonces, justamente, seleccionar la muestra, este es un ejemplo que pongo acá, ¿no? Debo tener, yo pongo aquí por lo menos 4 o 5 talleres elegidos al azar, ¿no es cierto? Ya, donde voy a hacer las mediciones, por ejemplo. Claro, está muy optimista igual, capaz que no tengo tanto, ¿no? Capaz que con uno me vale y capaz que tengo un solo carro, pero lo que puede ser representativo es el número de muestras que tomé de ese único carro que había en el único taller, ¿no es cierto? Cogí y durante 20 días tomé muestras.
Entonces ahora sí es algo representativo. No me interesa saber de que eso pasa en todos lados, pero tengo que ser también honesto en lo que tengo, ¿no? No siempre voy a tener de todo. Recolección de datos, ya decíamos, antes y después de los experimentos, ¿no es cierto? Analizar los datos, ya decíamos también, sería comprobar estadísticamente. Y lo que les decía yo es que tienen que leerse la parte de prueba de hipótesis en estadística. Sí, si no saben eso de ahí, les recomendaría por favor que ya busquen eso de ahí y yo podría hablarles un poquito de eso en las próximas sesiones. Y bueno, ya el reporte es simplemente pues unir todo lo demás y responder a las preguntas de investigación. Recuerdan que las preguntas de investigación me permitían describir los objetivos específicos, ¿no es cierto? Sí, a final de cuentas, si yo contesto las preguntas de investigación, he cumplido con los objetivos y por lo tanto he llegado a la conclusión de si acepto o rechazo mi hipótesis y ya está terminado. O sea, ahí quiere decir que la investigación terminó. Y obviamente, la última parte que dice aquí, proponer nuevos caminos, terminó lo que yo prometí, porque definí el alcance, ¿no es cierto? Pero y sin embargo, se me ocurre que ahora podría hacer en el futuro nuevas pruebas con otro dispositivo más, porque veo que este sensor está medio, yo creo que puede haber algo mejor. Voy a repetir los experimentos con algo más, ¿no es cierto?, en otro entorno, porque tengo más dudas, es obvio, me van a hacer más dudas y voy a seguir investigando toda la vida, pero no tenemos toda la vida para eso, pero tenemos que dejar planteado. ¿Por qué? Los trabajos futuros que aparecen en las conclusiones dan pistas a las siguientes personas que quieren hacer tesis o quieren hacer investigación. Esa es una buena también. Si no, todavía no tienen el tema para nada, el momento en que lean artículos del tema que les guste y los entiendan más o menos, muy probablemente en los trabajos futuros les están dando algunas ideas de cómo continuar con el trabajo. Si entendieron perfectamente el paper, el artículo, ¿no es cierto? Y creen que ustedes pueden implementar lo que está ahí y todo lo demás, pues ustedes pueden decir, ay, esta persona aconseja que ahora se haga el experimento con algo más. Ah, bueno, entonces eso voy a hacer yo. Ya está mi tema. Simplemente cojo y sigo el experimento de esa otra persona. Ese es el camino más fácil de poder obtener nuestros propios temas. Sí. Y bueno, esta es simplemente una idea de que el momento en que ya tengo el informe, pues estoy respondiendo a las preguntas. Entonces, estas son las preguntas de investigación que tenía. ¿Qué provoca la contaminación? Entonces digo, bueno, se detectó gases por falta de ventilación, ¿de acuerdo? ¿Qué alternativas hay? Como ya sé que el problema es la ventilación, entonces cojo en la literatura o cojo igualmente me tengo que hacer pues, una pequeña investigación de mercado, capaz, cuáles son los dispositivos que más se usan, qué me recomiendan, y tengo que decir, pero ¿por qué cojo uno, no es cierto? ¿Qué éxito han tenido? Claro, pues, me imagino que me documenté muy bien como para saber cuál es la que tengo que escoger, ¿no es cierto? Y bajo qué escenarios es que me sirve, ¿no? Capaz que hay ventajas y desventajas como todo. ¿Cómo se puede implementar uno de ellos? Bueno, pues me imagino que ya yo puse cómo, porque muchas de los papers y de las tesis que se escriben son metodologías. Entonces, metodología, si bien los resultados siempre pues es lo que importa, ¿no es cierto? Metodología es pues el paso a paso de cómo implementar mi nueva idea, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me ocurrió esta nueva idea y yo creo que es algo nuevo, esto que me acabo de inventar, porque se parece a la técnica que utilizó esta persona de aquí, pero tal vez no vayamos a hacer eso nosotros, ¿no? Pero ya me inventé un nuevo algoritmo de computadora que mejor es mucho más rápido, más eficiente que este de aquí y en mi paper voy, o en mi tesis voy a comparar con otro que era el que más se usaba y demostrar que el mío es mejor, porque esa es mi hipótesis, ¿no es cierto? Entonces resulta que yo tuve que escribir el código de este nuevo algoritmo, ¿no es cierto? Y se me ocurre escribir un paper describiendo cómo funciona el algoritmo. Voy a tener que reportar porque es mejor, obvio que sí. Pero el cómo es la metodología. Entonces voy a empezar desde describir paso a paso, línea por línea, bueno, qué es lo que hacen. No, primero hago esto, luego lo otro. Y ahí es donde empiezan a meter las fórmulas, obvio. Tengo fórmulas, tengo pedazos de código capaz de algoritmos, tengo tablas, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces esa es la metodología. Entonces escribir y el cómo, bien explicadito, el cómo hice, ¿no es cierto? Si el cómo hice es la metodología. ¿Qué técnicas utilicé? Capaz que no me inventé todo, pero uní técnicas, ¿no? Cogí algo que vi en este paper, cogí el otro que vi en este otro paper de acá, le uní y ese framework que acabo de crear aquí es mi metodología. Y bueno, comparar niveles de contaminación, claro, hice ya de mi experimento,
antes de instalar la ventilación, después de instalar la ventilación, ¿no es cierto? Y puedo concluir ahora sí que la mía es mejor bajo ciertos escenarios, ¿no? Describiendo ventajas y desventajas. Entonces recuerden que cuando estamos hablando de enfoques cuantitativos, que es lo que hacemos en ingeniería, es siempre medir, hay que tener números, hay que demostrar estadísticamente si los números son altos o bajos y como, como en todo, ¿no es cierto? Como toda investigación, pues tenemos que eh, hacer pues comparaciones, ¿sí? Hacer experimentos y comparar un antes y un después, por ejemplo. Eso es investigación. Si no es simplemente su opinión o simplemente es pues un tutorial de cómo instalar el ventilador, ¿no es cierto? Y nunca dijimos para qué queríamos eso, nunca hubo un análisis del problema. Bueno, entonces, verán, acá están unas pequeñas tareas, está bastante, lo tengo que aceptar, pero bueno, yo sí quisiera que así no sea todo para la siguiente clase, pero que veamos qué podemos hacer. Lo primero que tenía pensado es que se lean justamente el capítulo 1 del libro que acabo de colgar, que está a mucho más detalle y con muchos más ejemplos lo que yo me acabo de hablar en esta hora. ¿De acuerdo? Y la segunda parte es que justamente antes de que se me ocurra el brillante tema de tesis, ya quedamos que yo por el momento solo tengo la idea, no tengo nada más. ¿De acuerdo? Tengo la idea nada más y para saber si puedo yo poner unas buenas preguntas de investigación, unos buenos objetivos, lo que necesito es ponerme a leer literatura y que no sean artículos de opinión de revistas, ¿no es cierto? O algo que encontré en una página web, sino artículos. Y quiero que seleccionen pues un artículo que vaya con lo que les gustó, con el tema, ¿no es cierto? Y identifiquen estas cosas en el artículo. Si el artículo es bueno, tiene esto. Si el artículo es malo, no lo tiene, ¿no es cierto? Porque pueden haber artículos aceptados que no tienen nada. En el artículo tiene que ser fácil de encontrar pues una sección de la literatura. Si la persona no hizo un análisis de literatura, pues ¿para qué se puso a investigar? Las preguntas de investigación no va a estar algo que diga preguntas de investigación estas son, pero el rato que yo le leo, yo voy a poder encontrar, ah, miren, es que esto es lo que está tratando de responder aquí en el artículo, ¿no es cierto? Capaz que tengo dos nada más. Como mi ejemplo del algoritmo, ¿no? O sea, una pregunta de investigación sería, bueno, pues justamente en qué se puede mejorar el que ya existe, cuáles son los problemas, ¿no es cierto? Y el otro sería, bueno, sería posible implementar otro más si yo le agrego tal cosa y sería que esto mejore el rendimiento o no. Entonces, eso no está puesto ahí, pero ya que en el artículo, ¿no es cierto?, implementó algo nuevo y lo comparó con algo que había antes y demostró que es mejor en ciertos escenarios, pues evidentemente tuvo esas preguntas de investigación. ¿Cuál era la hipótesis? Si el artículo se trata de este algoritmo, pues la hipótesis era que el algoritmo que yo hice es mejor en estas circunstancias. Claro, eso me latía, que era así, si no, no hubiera empezado a hacerlo, ¿no es cierto? Una breve descripción de la metodología utilizada, pues igual, como digo, metodología es cómo se hizo, ¿no? Entonces ahí capaz que dice, bueno, esta persona hizo un análisis de los datos, ¿no es cierto? Y luego esta de aquí, yo qué sé, pues seleccionó los mejores candidatos de tal cosa, ¿de acuerdo? Y utilizó estas fórmulas, ¿para qué utilizó? Para esto de aquí, ¿de acuerdo? Y luego pues ya cogió e implementó en tal lenguaje o estoy inventándome porque yo no sé exactamente qué tema tienen ustedes, pero tiene que haber algo ahí. Así no haya sido un paper de metodología, pero tiene que describir cómo hizo algo, de dónde tomó. Capaz que esté en otro paper y solo está citado. Los experimentos realizados tienen que estar, si, verán, si no tiene esto el artículo, no es que esté mal, pero muy probablemente es un artículo cualitativo, no cuantitativo. Sí, pero debe haber algún experimento realizado ahí. Capaz que utilizo un simulador, nunca utilizo un auto de verdad, por ejemplo. Utilizo un simulador y para probar si esta cosa, ¿no es cierto?, cogió y probó en estas circunstancias y luego en estas otras circunstancias. Esos son experimentos y muy probablemente hizo un diseño de experimentos. Un diseño de experimentos es algo muy importante, pero eso se ve después de las pruebas de hipótesis de estadísticas. Se llega hasta diseño de experimentos, no sé si ustedes ya han visto eso de ahí, pero bueno, es justamente como para poder encontrar correlaciones entre variables, ¿no? Como decir qué factor es el que afecta el rendimiento del motor. ¿Ya? Y hacen ciertas pruebas y quieren demostrar entre tres factores, ¿sí? ¿Y cuál de esas tiene una correlación directa con el rendimiento? Y
cogen tres componentes ahí y hacen pruebas y luego pueden concluir. Debe haber citado en ese paper las ventajas y desventajas de lo que habla, del método que usó, de lo que sea, ¿no? Si no cita las ventajas y desventajas, pues debe hacerlo, debe estar en algún lado, porque si no, no está siendo honesto, ¿no es cierto? Y en las conclusiones tiene que estar, pues, metido por ahí. Si quieren, simplemente lo subrayan, ¿no es cierto? Cogen el artículo, uno bueno, no va a salir a la primera al artículo, estoy seguro. Van a coger unos 10 si quieren, no se van a leer todo, sino que simplemente viendo la estructura se dan cuenta si va con su tema o no. Pero el rato que encuentren uno, pues traten de subrayar todas estas cosas ahí.